El Servicio de Rentas Internas tiene la intención de incrementar la recaudación de impuestos sin que haya una reforma tributaria, sin que suban los porcentajes que hoy se cobran. ¿Cómo lo van a lograr? Es lo que nos va a contar esta mañana Francisco Briones, director general del SRI. Francisco, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. ¿Qué tal, Lenín? Muy buenos días y también buenos días a todos los ecuatorianos. Antes de entrar a lo que van a hacer en el 2023, hablemos de lo que se ha logrado en el 2022. En cuanto finalmente está previsto que cierre este año en cuanto a recaudación, un año en el que se incrementaron impuestos y se crearon también tributos. ¿Influyó eso en el incremento de la recaudación? Mira, Lenín, tenemos al día de hoy aproximadamente un 15% más de ventas. También hubo en noviembre del año pasado una recuperación de la economía, una reforma tributaria que ha permitido que la recaudación se incremente, que la recaudación crezca. Quizás para mostrar un cuadro muy sucinto, tenemos aproximadamente una proyección de que este año las ventas estarán aproximadamente en 200.000 millones, es decir, 15% más que el año pasado, lo cual nos va a ayudar a que la recaudación este año sea de 17.000 millones, que incluye algo muy importante, Lenín, y que no se habla mucho, es 2.000 millones que estamos devolviendo al sector productivo, a los ecuatorianos, a las personas con discapacidad, a las personas de la tercera edad y un sinnúmero más. Entonces les quedan de beneficiarios. Quedan 15.000 millones que son los que van a financiar el presupuesto general del Estado. Siempre se ha dicho que la evasión tributaria, que en evasión tributaria el país pierde muchos millones de dólares. Unos hablan de cientos, otros hablan de miles. ¿Cómo le van a hacer el próximo año para ya empezar a cortar este asunto? Mira, precisamente el crecimiento en la recaudación tributaria que proyectamos para el próximo año tiene la fuente del fortalecimiento del plan de control tributario. Estamos por empezar el más potente control que ha habido a patrimonios que no son consistentes con su estilo de vida. Estamos en estos meses terminando de desarrollar un modelo de gestión de riesgo, utilizando por primera vez científicos de datos en el SRI para cruzar información, tanto cuantitativa de financieras, de cuentas y de gastos, como también cualitativa, que ya lo hemos mencionado. Y aquí tiene que ver el cruce de información con otros países al que hacía referencia hace algunas semanas. Exactamente, estamos nosotros, tú sabes que ha habido este año una ventana, una oportunidad única para regularizar activos. Este año hemos estado esperando que se tomen decisiones en esa vía para poder transparentar aquello que no ha sido transparente, para poder evidenciar aquello que ha sido opaco, porque aquí hay que ser claro, el que regulariza es porque estaba irregular, por decirlo así. ¿Cuánto se regularizó? Fuera del lugar como está de moda en estos 2 últimos días. ¿Cuánto se regularizó? Bueno, se han regularizado aproximadamente 800 millones de dólares, y lo importante de esto, Lenín, es que estos 800 millones de dólares que han sido regularizados podrán tener un alivio, por decirlo de esta forma, con el SRI en cuanto a los controles del año 2019-2020. Por lo tanto, pudiéramos decir que habrá una ventana adicional de espacio para controlarlos a ellos. Lo controlaremos el año 2021 después de 2 años más. Sin embargo, para los que no se han regularizado, a partir del 1 de enero de 2023 entraremos con toda la carga a controlar y a fiscalizar también por qué no se han pagado, en algunos casos, todos los impuestos. Y esa ventana ya se cerró, ¿no? Ese plazo. Esa ventana, bien que lo mencionas, es hasta el 31 de diciembre de Pero la Corte Constitucional les pateó el kiosco, pues. La Corte Constitucional lo que dijo fue que hizo unos cambios, que quizás la parte que exoneraba penalmente de los delitos tributarios a los contribuyentes es inconstitucional y por lo tanto la eliminó. Pero la eliminó a partir de su publicación en el registro oficial. Hasta el día de hoy, lunes, ex post partido de la selección, no se ha publicado en registro oficial y por lo tanto todavía permanecen vigentes en todos los beneficios. Es decir, estamos contrarreloj para los contribuyentes que todavía tienen chance de regularizar sus activos en el exterior. Y ya que hablamos de la Corte Constitucional, ¿cómo queda lo del RIMPE, que fue declarado, ese sí, inconstitucional? ¿Cómo le van a cobrar a quienes estaban dentro de ese sistema? ¿Se regresa al RICE? Mira, algo súper importante de aclarar, gracias por la oportunidad, porque la Corte
Corte Constitucional se manifiesta sobre la tasa de los $60 que se estableció para el RIMPE, al decir que es inconstitucional, pero nos deja en el aire no solamente a algunos contribuyentes, sino también al propio SRI. Por lo tanto, hemos hecho una consulta de aclaración y de expansión del criterio para ver qué es que mismo hay que hacer. Y por lo tanto, hemos enviado la consulta, estamos esperando hasta el día de hoy que nos responda, y con toda la seriedad no quisiéramos nosotros emitir un criterio sin saber qué es lo que la Corte nos va a decir. ¿Cuál es el impacto, Francisco, que tiene el cobro del RIMPE? Mira, más bien es positivo en general este impacto de la sentencia de la Corte Constitucional, positivo en la recaudación, porque también elimina la exención que nosotros hicimos del impuesto a la herencia para los primer grado de consanguinidad, que son los hijos, los cónyuges, y eso aumenta la recaudación. Luego también en el tema que ya mencionamos de la regularización, y luego también en el tema del RIMPE, que estamos esperando que nos den cuál es la versión definitiva, y una vez tengamos todo eso claro, podremos ya estimar con perfección qué es lo que va a impactar, pero hasta ahora, a priori, el impacto es positivo por la recaudación, más bien. Claro, porque el RIMPE generaba beneficios para quienes están dentro de este régimen. Es correcto. Lamentablemente... Tendrían que pagar más si se elimina el RIMPE. Lamentablemente la Corte no entendió el espíritu de lo que es el RIMPE. Todo emprendedor lo último que quiere es tener que asumir grandes costos de la formalidad, pagar contador, tener facturación electrónica, tener que llevar cuentas complicadas. Lo que pretendía este modelo sencillo, simplificado, es que una vez al año te acercabas y con solamente la papeleta haber pagado $60 en el banco, cumplías con todas tus obligaciones tributarias. Eso es progresivo porque le quitas a los pequeños negocios populares, en pequeños emprendedores, la responsabilidad de gastar en 10.000 cosas más que sí tiene que gastar, por ejemplo, un contribuyente en régimen general. Entonces, lamentablemente la Corte no entendió este principio básico de que el principal problema de la informalidad es el elevado costo de la formalidad, y por lo tanto estamos ahora esperando qué suceda. Para recaudar más sin subir impuestos está también el tema de la facturación electrónica, que juega pues un rol fundamental como mecanismo. ¿Cómo avanza eso y cuál es el impacto que ustedes entienden que va a tener aquello en la recaudación? Mira, la facturación electrónica tiene múltiples beneficios, tanto para el contribuyente como para la administración tributaria, para el SRI. Para el contribuyente esperamos eliminar toda aquella tramitomanía que le pide información de todo tipo al contribuyente. Muchos contribuyentes me dicen, oye, tengo contratado decenas de personas para poder responderte todo el papeleo que me piden. Y es correcto, es verdad, les creo. La facturación electrónica tiene el propósito de, si ya tenemos toda la información en el SRI, de gastos, de ingresos, electrónica, en tiempo real, digitalizada, ya no hay necesidad o no habrá necesidad de hacer tantos requerimientos de información. Y además de eso, de que el contribuyente, las personas naturales como tú y como yo, al ingresar al SRI simplemente encontraremos ingresos tanto, gasto tanto, dar clic y se pagó el impuesto. O, en el mejor de los casos, se obtiene la devolución también inmediata. Para el SRI, el fortalecimiento del control, porque como te podrás imaginar, el control con facturas físicas es mucho más complicado, hay mucho más espacio para la falsificación, para la simulación, para cambiar las fechas. La facturación electrónica es en tiempo real, nos va a permitir cruzar mucho más también la información, así que esperamos que esto beneficie a todos del Ecuador, y en los próximos días, el 29 de noviembre es el deadline definitivo. Un beneficio ¿de cuánto, Francisco? ¿Cuál es la cifra? Si este año recaudaron 17.000, pues el 2023, mira, ¿cuánto? Esperamos nosotros, proyectamos en términos brutos recaudar aproximadamente un 7-8% adicional. En términos netos quizás va a ser aproximadamente un 6-5%, porque vamos a seguir fortaleciendo y aumentando las devoluciones de impuestos, y además continuará la reducción del ISD probablemente. Entonces vamos a proyectar un crecimiento de un 6-7%, que está fundamentado sobre todo en el fortalecimiento del plan de control. Por primera vez estamos estableciendo un nuevo modelo de gestión de riesgo en el que el SRI ya no solamente va a controlar a los 300.000 o 400.000 contribuyentes que controlaba hasta el momento, sino que ya vamos a controlar, a vigilar al 2.3 millones de contribuyentes que tiene el SRI. Si la Corte Constitucional no cambia su dictamen o en la aclaración no da una
una respuesta que permita sostener el sistema RIMPE, tendrían entonces que crear una reforma tributaria. Lo que estamos precisamente esperando por parte de la Corte es que nos diga cuál es la solución que plantea, para luego de eso determinar cuál es la vía normativa necesaria, si es a través de una reforma de decreto ejecutivo, reglamento, si es a través de normativa interna que se pueda manejar, o si es a través de una ley que habrá que verlo en su momento acorde a lo que nos responda la Corte Constitucional. Estamos entonces pendientes de aquello. Francisco Briones, director general del SRI. Gracias, Francisco, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. De nada, muchas gracias.